Muy bien, continuamos con el cálculo y diseño de partesoles. Al momento de proteger una ventana afectada con un dispositivo de control pasivo, puedes elegir entre un alero horizontal o también un tabique vertical, o la combinación de ambos. El método gráfico para el parasol, como lo vimos la sesión pasada, utiliza los ángulos de altitud o altura solar. Ahora vamos a ver este que utiliza los ángulos azimutales. Te vuelvo a recordar, el ángulo crítico depende de las horas críticas del día y de las estaciones en las que el vano se verá más afectado. ¿De acuerdo? Entonces, como vimos la semana pasada, si es que tienes intervalos de tiempo, siempre toma los ángulos de los extremos. ¿De acuerdo? Para calcular el parasol. Para el partesol es el mismo procedimiento. Además, también las estaciones. ¿Ya? Si tuvieras una hora inexacta, por ejemplo, te digo 8:45 o 14:15, ¿qué ángulo podrías tomar? Si es que el programa Geosol te los arroja en enteros, va con módulos de 60 minutos. Bueno, la respuesta es fácil. Si tienes ángulos, si quieres proteger a las 2:30 de la tarde, bueno, vas a tomar los ángulos extremos, el ángulo de las 2 de la tarde y el ángulo de las 3 de la tarde. ¿De acuerdo? Porque el de las 2:30 va a estar contenido dentro de los otros. Tú lo recuerdas por la práctica que has hecho con el gnomón, que lo hiciste en intervalos de 10 minutos. Te vuelvo a repetir, con la ayuda del Geosol puedes crear tablas como estas. La columna del azimut, la columna de la altura y también aplicar tus conocimientos de fachadas afectadas. Yo te dije, por ejemplo, que si una ventana está orientada al este, como vemos aquí en el gráfico, solamente se va a afectar en horas de la mañana durante todo el año. Y mira, la mancha de color negro que yo he dibujado aquí me representa que esta ventana, que está orientada al este, en la tercera columna, solamente se afecta en las mañanas. Por eso le he pintado de negro. La ventana sur, por ejemplo, en este hemisferio donde estamos, lo he pintado de negro durante todo el verano porque la ventana sur se afecta de acuerdo a los movimientos del sol en verano, no así el resto del año, por eso lo he dejado en blanco. Eso es lo que representa estas columnas y estos colores, estas manchas que yo he pintado. ¿De acuerdo? Si quieres, toma una captura de pantalla para que lo recuerdes y lo tengas presente, porque en las latitudes y longitudes en las que estás trabajando se dan estos mismos principios. Ahora bien, el procedimiento para los partesoles gráficamente es idéntico, similar a los parasoles, con la diferencia que vamos a trabajar en planta, ya no en corte. Pero el método es el mismo. ¿Te acuerdas que en los parasoles trazábamos la trayectoria del Sol tomando como referencia la línea de horizonte? Bueno, aquí vamos a trazar la trayectoria del Sol tomando como referencia el meridiano guía, norte-sur. Nuevamente, si deseas captura la pantalla, detén el video, pero es más fácil si lo practicamos juntos en el ejemplo que te voy a mostrar en el CAD. De la misma manera que en los parasoles, este autor Morillón plantea ángulos óptimos estándares para partesoles. El Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma EM 110 me parece que no los considera, solamente considera aleros. Pero acá tú estás viendo un modelo, un ejemplo, una plantilla. Sin embargo, te vuelvo a recordar, este señor me parece que es mexicano o es español, pero pertenece al hemisferio norte. Por lo tanto, él está planteando partesoles de acuerdo a sus coordenadas.
Por eso es que el del norte es más pequeño y el del sur es más grande y el del este es más extremo. ¿Ya? Veámoslo en el CAD mejor para que lo entiendas. Listo. Ahora vamos a trabajar en planta, ¿ya? Siguiendo este modelo. Vamos a imaginar que la edificación se encuentra superpuesta, o sea, encima del meridiano guía de la cruz cardinal, ¿ya? Pero por cuestiones didácticas y para no confundirnos con tanta línea, vamos a hacer como que tenemos una cruz cardinal chiquita, que la vamos a poner encima de la ventana afectada para podernos guiar. Ya, yo te recomiendo que hagas esto de la cruz cardinal chiquita y la coloques en la ventana afectada. Entonces, si esto pues es el norte, el sur, el este y el oeste, estas ventanas van a tener sus respectivas orientaciones. Sur, oeste y este. El partesol es un poco menos utilizado que el parasol, porque mientras que el parasol trabaja bien para todas las orientaciones, porque protege del movimiento aparente del sol en elevación, o sea, con los ángulos de altitud como si fuera una gorrita, el partesol va a utilizar un tabique que te va a proteger de los movimientos laterales del sol en planta, pero a medida que pase el día, este sol va a seguir subiendo, así que se va a meter por la parte de arriba de la ventana. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes trabajar parasoles, partesoles o combinarlos. Por supuesto que el partesol te da un lenguaje arquitectónico más bonito como rítmico, ¿no? Por las tabiques verticales, a diferencia del parasol. Pero ten presente que su función está limitada por las orientaciones. Ya, mira por ejemplo, acá tenemos diferentes muros de diferentes espesores representados así esquemáticamente. Esta casa es en planta, ¿ya? Es una casa que está, una habitación que está en planta, un cuarto, un recinto. ¿Ya? La ventana este y la ventana oeste se van a afectar todo el año. Porque recuerda, los movimientos del sol vienen de diferentes lugares. En el verano, su trayectoria aparente nos hace ver que viene del sur. Por lo tanto, la ventana sur que está aquí se va a ver afectada por los rayos de verano. Pero la ventana este también, mira, porque le van a ingresar por este lado en la mañana. La ventana sur también va a recibir rayos en la tarde y la ventana oeste también los va a recibir. En el caso de las ventanas norte, vuelve a recordar los movimientos del sol, se van a recibir los rayos tanto del otoño como de la primavera como del invierno, en las mañanas y en las tardes, porque el sol se va moviendo. Cuando termina el solsticio de verano en este hemisferio, nos vamos a ir acercando hacia los equinoccios y el sol se va a ir moviendo hacia el norte, aparentemente. Entonces, la ventana este también se va a afectar en otoño, en primavera y en invierno durante las mañanas. Y la ventana oeste se va a afectar en otoño, en primavera y en invierno por las tardes. En conclusión, las ventanas este y oeste son las que se afectan durante todo el año. Por lo tanto, el partesol es más efectivo para este tipo de ventanas. Pero vamos a ver que para la ventana sur y para la ventana norte también. Yo te voy a poner un ejemplo acá. Mm, Comencemos con una ventana este. ¿Ya? Vamos a hacer una simulación
nuevamente con el programa de Geosol. Digamos que es un muro que tiene 50 centímetros de espesor, es un muro de adobe, y por ser de adobe está limitado también por el sistema constructivo, por lo que las ventanas de adobe son muy anchas por el espesor del muro, pero también son muy cortas, porque no pueden exceder el metro de longitud. Para trabajar con el partesol, solamente necesitamos conocer la longitud y el espesor del muro y la longitud de la ventana. ¿Te das cuenta? Para el parasol utilizamos el alféizar y la longitud de la ventana. Perdón, el alféizar y la altura de la ventana. No nos interesaba tanto su largo. En cambio aquí vamos a tomar el largo. Vamos a tomar la longitud. Necesitamos conocer la longitud. Ya, es una ventana de 1 metro. Y vamos a ponerle que está afectada por ser por ser ventana este. A ver, voy a poner acá. Por ser una ventana que se encuentra al este, digamos que se encuentra afectada a las 9 de la mañana en otoño, invierno y primavera. ¿Ya? Tú ya sabes cómo se procede de esta manera. Tengo que encontrar los respectivos ángulos de cada estación y compararlos. Vamos a ver. Este es el programa Geosol. Ya tiene las coordenadas. Sigo trabajando con Trujillo. Vamos a tomar los equinoccios. 21 de marzo. Vamos a poner temperatura referencial. Ya. Temperatura referencial que no afecta mucho en el cálculo del movimiento del Sol y le damos. Listo. A mí me interesa conocer el ángulo, esta vez el azimutal del equinoccio de otoño. Como tú ves, mira la trayectoria del Sol aquí que te está graficando para que lo relaciones con lo que yo te he dicho. El Sol se encuentra inclinado hacia el norte. En verano recordarás que aparece por el sur. Entonces voy a tomar el ángulo. Es 97.5 el azimut. El meridiano guía representa 0 el sur y 180 el norte, por lo tanto va creciendo. ¿Ya? Quiere decir que el este va a ser 90 y el oeste va a ser menos 90 porque el geosol nos da los ángulos de la tarde de manera negativa. Como es una ventana este, no se afecta en la tarde, así que me olvido de los ángulos de la tarde. Esto es lo que vamos a hacer. Esta mini cruz cardinal la voy a copiar aquí, en el borde interno del alféizar de la ventana. ¿Ya? Necesito conocer los ángulos. 97.5. Fíjate lo que voy a hacer. Esto lo hago porque ya es cosa del CAD. No tiene que ver directamente con el valor de los ángulos, sino que ya es cosa del CAD. Recuerda que el valor que hemos visto en el Geosol es 97.5. Pero si yo pongo 97.5, esta vez recuerda que estoy tomando como referencia el eje norte-sur, el meridiano guía. ¿Ya? Si yo pongo 97.5, así solito, mira lo que pasa. La computadora lo entiende de esa manera, el CAD lo entiende de esa manera, no entiendo por qué, y me crea un ángulo de 8 grados. ¿Ya? Porque el CAD
está tomando cada uno de estos como si fuera un cuadrante. O sea, para la computadora el 97.5 es ese. ¿Qué te quiero decir? Que la computadora no está considerando el, el eje norte-sur que nosotros estamos considerando como que vale 0. Fíjate, ahí en donde dice punto final al ladito, la computadora lo considera como un cuadrante que vale 90. Y al de aquí lo está considerando como que vale 0. Al de aquí lo vuelve a considerar como 90 y al de aquí lo vuelve a considerar como 180. O sea, está tomándolo de manera horizontal el 0 180 y nosotros lo queremos de manera vertical. Entonces, por experiencia te voy a dar un consejo. Sentido común nada más, para no complicarnos tanto. Primero, que siempre revises tus ángulos una vez que los traces. Siempre mídelos con la herramienta de medición angular para que veas que tomando como referencia el 0,180 del norte-sur, tienen que medir lo que te dice el geosol. Fíjate cómo lo hago. Si yo sé que este cuadrante que está aquí vale 90 y el ángulo que me ha salido en el geosol es de 97.5, simplemente le voy a sumar lo que le falta. Ya está. Facilito, ¿no? Lo comprobamos. Tiene que medir desde el 0, que es el sur, hasta el rayo que me salió de las 9 de la mañana. Tiene que medir 97.5. Bueno, ahí lo ha redondeado el CAT, pero salió, ¿viste? Ahí está. 97.5 es el ángulo. ¿Ves? Bueno, por la misma ley de los ángulos paralelos intersectados por una secante, lo voy a transcribir, lo voy a trasladar, perdón, ahí está, ¿ves? Lo estoy trasladando. Quiere decir que el rayo de sol está entrando de esa manera a la edificación. Ahora fíjate cómo se resuelve con parte sol. Ah, pero todavía me faltan los otros ángulos. Este es el de otoño, de las 9 de la mañana. Vamos a ver ahora el ángulo de primavera. Ahí está. Se va moviendo un poquito más, ¿no? Entonces a las 9 de la mañana también es prácticamente el mismo, 97.8. Vamos a tomar otro color acá para que no te confundas. Simplemente le sumo el valor que falta, pues, ¿no? 97.8 ángulo. Como yo sé que el cuadrante mide 90, 7.8. Ahí está. Ahí está el magenta. Prácticamente la diferencia es totalmente despreciable, ¿no? Mínimo, mínimo. Para una arquitectura, pues que una edificación que mide metros, ese rayito de sol, esos centímetros son prácticamente, se consideran un mismo rayo, ¿ya? Ahora vamos a ver el de invierno. Le estoy poniendo valores referenciales, ¿ya? De meteorológicos. Ahora mira, se va más hacia el norte, ¿no? ¿Viste cómo se va moviendo el sol? Vamos a ver el ángulo de invierno. 126.8 porque se está yendo más hacia el norte. Entonces, aquí es fácil. ¿Cómo encuentras el valor que falta? Fácil.
Yo sé que esto mide 90, este cuadrante, cada cuadrante mide 90 según lo considere el CAT. Si el ángulo es 126.8, le voy a restar su complemento para saber cuánto es lo que me falta. ¿De acuerdo? O sea, le voy a restar 90. ¿Te acuerdas de geometría, verdad? Entonces, a 126.8 le resto 90, lo que me queda es 36.8. Te vuelvo a repetir que esto yo lo estoy haciendo solamente porque la computadora en el CAD funciona de esa manera, a no ser que alguno de ustedes conozca una manera para configurar las mediciones angulares. Yo desconozco, por eso lo hago de esta manera. ¿Ya? Es más, 126.8 es el ángulo de las 9 de la mañana, ¿cierto? Entonces lo vamos a medir. ¿Ves? Ahí está. Siempre mide tus ángulos, 126.8. Recuerda que el 0, 180 es el meridiano guía, o sea, el norte-sur. Ahí tengo los ángulos. Quiero que te des cuenta de la figura que se está formando. Ya. Esto lo muevo un poquito para que no obstaculice. Lo voy a poner por acá. Ya está. Mira. Ahí tienes 3 rayos solares de la misma hora pero en diferentes estaciones. ¿Cuál es el más inclinado? El amarillo, ¿verdad? Que casi ni se ve aquí. Me voy a quedar con el amarillo. Como ya prácticamente son iguales. Bueno, a lo mejor lo dejamos ahí. Ahí está el amarillo, ¿ves? El de la primavera-otoño. ¿Qué podríamos deducir, interpretar? Que mientras más te acercas a un equinoccio, más inclinado es el rayo de sol que ingresa en planta por la ventana. Mientras más temprano es, mientras más amanece, más inclinado es ese rayo visto desde planta. Por lo tanto, la ventana este se afecta todo el año, pero más fuertemente en primavera y en otoño, porque resulta más difícil protegerla con partesol, y te voy a demostrar por qué. Acá, si fuera un parasol, la solución sería fácil si lo imaginara en corte. Simplemente proyecto hasta que corte, ¿verdad? Hasta que corte al rayo de la hora y el ángulo crítico. De esta manera. Así, ¿no? Pero ahí estaría protegiéndolo para invierno. Igual a la otra ventanita. La estaría protegiendo a las 9 de la mañana en invierno. Esta es la solución más elemental. Espérate, acá se me ha movido, por eso sale diferente. Tengo que trazar el rayo desde la intersección, ajá, así. Bueno, en realidad el parapeto está protegiendo, ¿no? Solamente que estoy haciéndolo, bueno, de acuerdo al método gráfico, siempre tiene que prolongarse el muro hasta donde corte al, al rayo crítico en la hora crítica, de acuerdo al ángulo crítico. Entonces ahí está. ¿Ves? Ahí lo estoy protegiendo contra un rayo del sol, contra un rayo crítico de las 9 de la mañana en un día de invierno. Pero el otoño se sigue metiendo, mira. El otoño es el amarillo, ¿no? El otoño se sigue metiendo a la casa porque es más inclinado. ¿Te das cuenta?
Uy, mira, acá se sigue metiendo. Ahí la solución es prolongar este muro hasta que se corten con el rayo de otoño-primavera, o sea, el morado, el amarillo, que dan lo mismo, ¿no? Mira, no lo encuentra todavía. Vamos a seguir prolongando el muro. Nada, todavía no lo encuentra. Ahí está. Así sería la solución con un partesol simple, igual como si fuera un parasol. Pero mira, pues para proteger esto, pues 7,5 metros, salvo que tú tengas pues que tú tengas bastante terreno libre al costado. Sería válida esa solución. Y con la ventana de abajo también. Que tú tengas bastante terreno libre al costado, podrías hacer ese dispositivo, pero mira cuánto vas a gastar. O sea, no es una solución coherente, ¿verdad? Se puede construir, sí se puede construir, pero vas a necesitar ¿cuántas columnas? Por lo menos unas 4 columnetas ahí, para estabilizar ese muro si es que fuera de ladrillo. ¿Cuándo es que se puede dar esta solución? Por ejemplo, si acá tuviera otra edificación, parte de mi propia casa, por ejemplo acá tuviera otra edificación, otro cuarto, bueno, ese cuarto, acá puede haber un tragaluz y ese cuarto puede servir como parte sol, o sea, como generador de sombra del rayo crítico. Pero esos casos son muy rebuscados, pues no muy forzados. Ahí la mejor alternativa cuando tengas un ángulo demasiado inclinado es utilizar un partesol seccionado. Y ese se hace de la siguiente manera. Como ya vimos que el más crítico es el de otoño-primavera, voy a borrar la línea roja, la magenta, y me voy a quedar con la amarilla nomás. Yo ya sé que el más crítico es el de otoño, ¿ya? Bueno, el procedimiento es el mismo que el que te enseñé para los parasoles. Vas a tomar la ventana y la vas a dividir en secciones iguales. Por ejemplo, la voy a dividir en 4 partes, a ver cómo sale, ¿ya? Más secciones también se pueden construir, pero te aproximas a lo que es una celosía. Si es que no hay problema con negar la visual y filtrar la luz, en este caso la vas a filtrar en planta, sería como un quiebraluz, pero en planta. O sea, la ventanita estaría con rejitas, como si fuera una celosía, pues, ¿no? Entonces, acá vamos a trasladar los ángulos. Recuerda que este es el ángulo crítico y esa es su longitud que nos ha salido, por ser el de las 9 de la mañana, que está más cerca al amanecer. Entonces voy a copiar todos esos ángulos, así como hacíamos el parasol seccionado, también vamos a hacer igualito el partesol seccionado, de esta manera. Ángulos paralelos cortados por una secante, es la teoría angular. Los estoy copiando toditito, los ángulos críticos de otoño, y lo único que voy a hacer es alargar las divisiones de esta manera. Le voy a cambiar
esquemáticamente para que veas el tipo de línea, ¿ya? Pero recuerda que acá hay un espesor. Esto tiene que tener un espesor. Bueno, se acortó pues, ¿no? De 7 metros a 1,80 m. Y este que estoy poniendo aquí al final es por cuestiones de estética, pues, ¿no? Porque si tuviera una ventana seccionada así, con 4 elementos, 4 tabiques, bueno, pues le voy a poner uno más. De paso que pues le da un lenguaje más uniforme, ¿ya? De todas maneras, no sigue siendo una solución muy coherente, ¿verdad? Porque es cierto que sí se puede construir ese tabique y que requiere menos material que el tabique largo que había antes, pero ¿cómo lo vamos a limpiar? ¿Cómo lo limpiaríamos? Abriríamos ventanitas pequeñas más que todo de ventilación, pero ese tabique, ¿cómo lo limpiaríamos? Por lo tanto, tú tienes que tener un criterio, ¿de acuerdo? Tú tienes que tener un criterio de acuerdo a qué es lo mejor que se puede usar para proteger una ventana. Si un parasol, sea seccionado, sea quiebraluz, sea repisa solar, sea toldo, o si quieres utilizar un partesol seccionado, largo, o puedes hacer esto, mira, que es mejor alternativa. La pantalla solar, te dije que la pantalla solar trabaja tanto de manera vertical como de manera horizontal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedes plantear esto para proteger esa edificación. Acabo de crear una pantalla y así protejo a ese edificio de los rayos del sol de otoño a las 9 de la mañana. Si la prolongo más, también protejo de invierno, porque los rayos de invierno, mira la línea roja, son más prolongados, vienen más hacia el norte. Lo estoy protegiendo de esta manera. Ahora, tú dirás, bueno, pero la visual, profesor, la visual arquitecto, ¿no? Bueno, acá puedo poner un jardín vertical, puedo poner una caída de agua, puedo poner otro elemento de protección, puedo poner un elemento decorativo. Ya te estoy mostrando, no necesariamente son soluciones rígidas, o sea, que deben ser sí o sí. No es una fórmula de matemática que tiene su respectiva respuesta. Eso varía de acuerdo al criterio del proyectista, cuál es la mejor solución, pues no, un equilibrio entre lo racional y lo creativo. ¿Ya? Pero te quiero mostrar el método, el método. Entonces, mira, eso es un partesol simple, un partesol seccionado, una pantalla solar. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Aquí en la ventana oeste. Se afecta ahora en la tarde. Con este mismo dato que hemos tomado, vamos a tomar dimensiones de la tarde. ¿Cómo es que se van a trazar? Son las negativas ahora. Son las negativas, como te dije. Entonces, tomamos, por ejemplo, la 1 de la tarde, ¿ya?
Vamos a decir que se encuentra afectado a la 1 de la tarde. Recuerda, la ventana oeste se afecta en la tarde, por lo tanto todos los que son de la mañana pues no se toman. Entonces vamos a tomar la 1 de la tarde igual en el mismo ejemplo, todo el año. ¿Ya? Entonces 1 de la tarde menos 155.4. Lo mismo que he hecho aquí, de quitarle los 90 para saber cuánto es lo que me falta, pero quitar el complemento, lo voy a hacer aquí. Primero copiamos esta cruz cardinal para que no te pierdas, te tengas como referencia. Siempre 0,180 es el meridiano guía. Voy a trazar. Ya. Estoy trazando el ángulo de la 1 de la tarde de invierno. Si ese cuadrante mide 90, ¿cuánto es lo que me falta? 155. A ver, espérate cuánto salió. 155.4. 155.4 menos 90. 65.4. Lo estoy tomando negativo porque, primero, por un lado, por cuestiones del CAT, ¿sí? Y por otro lado, porque aquí sí coincide con que el ángulo negativo, aquí como en el caso de esta ventana, sí coincide que le pongo negativo por ser de la tarde y por ser una estrategia pues que yo utilizo en el CAD porque no sé configurar para que las mediciones de los ángulos tomen el norte-sur como si fuera 0,180. Ya, lo que pasa es que aquí el CAD considera la línea horizontal como si fuera 0,180 y no la vertical. Entonces, es un truco sencillo nada más lo que estoy haciendo, ¿no? Ahí está. Te vuelvo a repetir, lo hago nada más para que, como este cuadradito mide 90, bueno, le estoy añadiendo el valor que falta y ahora al medirlo me salen los 155.4, solamente que el CAD lo redondea, ¿no? Pero ahí está, ¿ves? Ese es el ángulo de la 1 de la tarde. Acá lo voy a copiar para no olvidarnos. Ahora la ventana es oeste y se está afectando a la 1 de la tarde también en otoño, en invierno y en primavera. Ya, ahí está. Ese es el de invierno. Lo copiamos, siempre desde el borde interno. Ahí está. Ese es el rayo de invierno que ingresa por un costado. Vamos a ver, otra vez metemos los datos de los otros. Ahora toca de los equinoccios. 21 de marzo. Valores referenciales le sigo poniendo. Ahí está. Perdón, me faltó poner acá. 21 de marzo. Ya está. 21 de marzo. Listo. Siempre tienes que confirmar el día de cálculo. Ahí está. ¿Ves? Se acerca más al meridiano este-oeste. Entonces vamos a ver el ángulo de la 1 de la tarde. Menos 116.5. Vamos. Cambiamos color. Menos 116.5. Le quito 90 para saber cuánto falta. Menos 26.5. Uy, sigue siendo un tremendo rayo, ¿no? El que cae por acá. Menos 116.5. Ya. ¿Qué te estás dando cuenta de esto? Que mientras más te acercas al amanecer o al atardecer, o sea, al alba o al ocaso, más prolongado es el ángulo que viene de los equinoccios. Mientras más te acercas al mediodía,
menos prolongado es. ¿De acuerdo? Acá lo tengo ya dibujado. Mira, hacia los equinoccios el ángulo es más prolongado, por lo tanto el tabique va a ser más largo. ¿Ya? Mientras que hacia el mediodía en los solsticios, a ver, mientras más me acerco a la mañana, en otoño o en invierno, y a la tarde también en otoño o en invierno, el ángulo va a ser más empinado, por lo tanto el tabique va a ser más largo. ¿Ya? Eso va a afectar a las ventanas este y oeste porque les va a entrar el sol de manera más prolongada, más inclinada, y los tabiques que quiera hacer van a ser más largos y complejos de realizar. Lo mejor es protegerlo con parasol en ese caso. Pero si yo tengo una ventana norte o una ventana sur, se va a afectar únicamente en verano la ventana sur y en otoño, invierno y primavera la ventana norte. ¿Ya? Mientras más me acerco al mediodía, aquí se va al revés, aquí se cumple al revés de la ventana este y oeste, espero que no te confundas. Mientras más me acerco al mediodía, en el caso de las ventanas norte o sur, el sol se está moviendo de esta manera, pues, ¿no? Por lo tanto, mira, mientras más me acerco al mediodía, más largo va a ser el tabique del partesol. Mientras más me acerco a la mañana en la ventana norte o a la tarde, más cortito va a ser el partesol. ¿Te das cuenta? En la sur es igual. Mientras más me acerco a la mañana o a la tarde, más cortito va a ser el parasol, pero mientras más me acerco al mediodía, más largo va a ser. Conclusión. Las ventanas norte y la ventana sur son más complejas de resolver con partesol mientras más nos acercamos a los medios días. Y las ventanas este y oeste son más complejas de resolver con partesol mientras más nos acercamos al amanecer o al atardecer respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces seguimos con el ejemplo. Ya tengo, ahora me falta el de primavera, que debe ser prácticamente igual al de otoño. Subí un poquito la temperatura, son valores referenciales, ahí está. Sí, prácticamente lo mismo, ¿no? 1 de la tarde, menos 117.2, es lo mismo, lo mismo. Entonces lo vamos a dejar ahí nomás, los dos ángulos, ya otoño y primavera, como si fuera uno solo. Ahí está, mira, el ángulo de otoño de la 1 de la tarde y el ángulo de invierno de la 1 de la tarde. ¿Cómo lo resolveríamos? Bueno, si fuera un parasol simple, o sea, un parasol largo, esta sería la solución. Si fuera un partesol, perdón, corrijo. Si fuera un partesol largo, esta sería la solución. Pero nuevamente, mira, a no ser que tengas un gran jardín acá, pues no y quieras hacer un porche, o quieras poner otro cuarto aquí que haga sombra, tendrías que construir un muro de 5 metros, casi 6 metros. No es muy, se puede hacer, pero no es una solución muy razonable. Vamos a dividirlo mejor, vamos a crear una celosía. Ahora te voy a enseñar cómo se hace una celosía. Así como hicimos el quiebraluz, podemos hacer una celosía también. Lo voy a dividir en 8 partes.
Ya está. Lo divido en 8 partes a la ventana. La divido en 8 partes. Ahí está. ¿De acuerdo? Le voy a poner otro color para que no te confundas. La estoy dividiendo a la ventana en 8 partes. Copio el rayo de sol porque son paralelos. Tienen el mismo valor. Ahí está, ¿ves? A ver. Vamos a ver si sale una solución más coherente. A ver, la solución acá con partesol seccionado sería la siguiente. Casi en el centro lo estoy tratando de poner, ¿ya? Al ojo nada más. Pero tú lo puedes hacer mejor, ¿no? Bueno, y este lo copiamos, ¿no? Por cuestiones estéticas. Además que también tiene un porqué, ¿ah? Proteges al edificio con el sol que viene del sur del verano, pues porque la ventana este y oeste se afectan tanto en los solsticios y equinoccios como que también en el solsticio de verano. Entonces de alguna forma también lo estás protegiendo con los rayos que vienen del sur, que van a venir del sur en verano. ¿Cuánto mide este partesol? 60 centímetros, ya es un poco más coherente el diseño. Ahora, eso si fuera un parasol seccionado. Ahora queremos hacer una celosía tipo quiebraluz que permita pasar la luz filtrada, pero que haya visual. De repente es una iglesia, por ejemplo, y quieres crear una atmósfera. Así lo vamos a hacer, mira. Más divisiones, más cortito es el parapeto. ¿De acuerdo? Más cortito es el tabique. Entonces, me voy a quedar con las mismas divisiones que he hecho previamente. Y vamos a hacer lo siguiente. ¿Te acuerdas cuando hacíamos el quiebraluz? Voy a hacer un quiebraluz en planta. De manera referencial, a ver, pongámosle la medida del... ¿Cuánto hay ahí? Ya está, 0,27. Pongámosle 30. La medida de un ladrillo, con todo y tarrajeo. Un elemento que se puede también hacer con concreto. A ver. Una medida comercial. 0,30 por 0,20. Ahí está.
Mira cómo resuelvo a manera de celosía quiebra luz, ¿ya? Espérate, le voy a cambiar el color para no confundirnos, ya está. Ya. Am, Ahora lo que voy a hacer es repetirlo como cuando hacíamos el quiebraluz con el ángulo de altitud, ¿recuerdas? La idea es que pase la luz de manera filtrada, así. Que deje pasar la luz en penumbra, pero que no deje pasar la mancha solar. Ya, simplemente lo copiamos, pues, ¿no? Lo copiamos, nada más. Así, ¿ves? Ya está. Tienes tu celosía. Aunque esto sí, esto puede parecer muy tosco, ¿no? Muy grande, lo podemos hacer de algo más pequeño, tipo un listoncito de madera. Pero ya me entendiste al principio, ¿verdad? Lo giro un poquito. Esto por cuestiones de, pues si se construye o no se puede construir, lo puedo integrar al muro, por ejemplo, de esta manera. Así. Con concreto, ladrillo se pueden hacer esas formas, ¿no? Entonces ahí tienes tu partesol tipo celosía. Bueno, entonces te habrás dado cuenta que las ventanas este y oeste no son muy favorables de resolver con partesol, aunque sí se pueden hacer soluciones. En cambio, mira la ventana norte, la ventana sur. Vamos a hacer un caso con ventana sur ya para acabar esta sesión. La ventana sur se afecta tanto en mañanas como en tardes de verano, ¿ya? Digamos que esta se va a afectar, es una ventana sur. Se va a afectar de 10:30 Vamos a ponerle las 9:30 mejor, ¿ya? De 9:30 a 10:30 en verano. ¿Listo? Ahí está. Entonces ya viste las particularidades que tiene la ventana oeste. La ventana oeste vamos a trabajar con una ventana de verano. Vámonos al geosol de nuevo. Solsticio de verano. Digamos que aumentó la temperatura, la humedad disminuye y ahí está. El sol está por el sur ahora, por eso las sombras vienen
los rayos solares y las manchas solares vienen para afectar a todas las ventanas que están orientadas al sur. Si yo tengo una hora como esta que te digo, 9:30 a 10:30, voy a tomar los extremos, pues. 9:30 voy a tomar el de las 9 y el de las 11. El de las 9 es 65 y el de las 11 es 41.4. Vamos a trazarlos. A ver. Como el CAD es muy quisquilloso con esto, vamos a aplicar lo mismo que estamos haciendo para la ventana este y oeste. A 90, porque cada cuadrante mide 90, le voy a restar lo que vale el ángulo que he encontrado en el geosol para que me salga el restante, su complemento, y pueda trazarlo adecuadamente. Entonces, 90 menos 65, si el primer ángulo es 65, 90 menos 65 da 25, ¿cierto? Bueno, vamos a trazar. Ahí está. Lo comprobamos con la medición angular. Tiene que medir 65. Ahí está, ¿ves? Vuelvo a repetir, no quiero que te confundas. Lo que pasa es que y tú puedes hacer la prueba. Intenta trazar 25 tomando como referencia aquí. Intenta trazar los 65 tomando como referencia aquí y vas a ver que el CAD no los va a trazar. La mejor manera que yo he encontrado es restarle a los 90 para encontrar la diferencia, o sea, los 25. Este ángulo es el que yo le ordeno a la computadora que lo trace para poder obtener el que falta. Entonces acá está, tengo el ángulo de 65 y el otro es 41.4. 90 menos 41.4 es 48.6. 41.4 tiene que medir el ángulo. Ahí está. ¿Ves? Listo. Y para no confundirnos le voy a poner a este otro color. Ahí están. Ahí están los dos ángulos que están entrando en la mañana de verano. El de las 9 y el de las 10. El de las 11, perdón. El de las 9 y el de las 11. ¿Ya? Tengo que tomar siempre los extremos, pues, ¿no? Como el geosol me arroja de 60 en 60 minutos, entonces tengo que tomar el extremo, pues, ¿no? Si quiero protegerlo de 9:30 a 10:30, estoy tomando el de las 9 y el de las 11. Mientras más me acerco al mediodía, como te dije antes, mientras más me acerco al mediodía en la ventana sur y en la ventana norte, más crítico se vuelve el ángulo, más largo tiene que ser el tabique que lo va a proteger. Entonces aquí la solución es sencilla. No lo encuentra todavía, mira. Y a ver, voy a prolongar hasta que se encuentren. Ya está. Así sería un parasol simple. Bastante largo, ¿no? Pero lo puedo diseñar seccionado también. Cambiamos de color. Ahí está. Lo divido en 4 partes.
y voy a copiar, cierto, es del borde interno, ¿no? Es desde el borde interno. Aquí debió haber sido así la crucecita, perdón. Porque el espesor del muro también entra a tallar. Ya está, ¿ves? Mira cómo cambia. Mira cómo cambia, o sea, el partesol se hace más pequeño. Si fuera en un primer piso esto se puede hacer, pero si fuera en un piso superior, sostener esto estructuralmente es difícil. Entonces, una alternativa, te vuelvo a repetir, es el partesol seccionado. ¿Ya? Como ya viste que el más crítico es el de las 11 de la mañana, no el rojo, sino el amarillo, lo voy a copiar. De esa manera. ¿De acuerdo? Entonces el parasol se acorta, pues, el partesol, perdón, se acorta. Se vuelve de esta manera, ¿viste? Únicamente vamos a copiarlo. Ahí, ahí, ahí. Y bueno, este de acá también por cuestiones de estética y por algo más que te voy a decir ahorita. Listo. Ahora, una particularidad que tienen las ventanas sur y las ventanas norte, que no tienen las este y oeste, como te has dado cuenta, aquí salen muy largos los tabiques. En las ventanas sur y en las ventanas norte, los partesoles salen más cortos, con lo cual la solución es más coherente. ¿Ves? Tienes una ventana más pequeña, de 50 centímetros, un tabique, un parapeto de 50 centímetros, mientras que acá te salía extremadamente largo. Y tiene otra particularidad, vamos a verlo en el geosol. El ángulo de la tarde es negativo, pero tiene el mismo valor que el ángulo de la mañana. Entonces, si nuestro ángulo crítico de la mañana fue 41.4, para la tarde, el menos 41.4 corresponde a la 1 de la tarde. Esto quiere decir que en la ventana sur y en la ventana norte, en la ventana sur y en la ventana norte, si yo protejo para la mañana, también estoy protegiendo para la tarde, porque este mismo ángulo de las 11 es el mismo que va a venir a la 1 de la tarde. Entonces esta ventanita me está protegiendo a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde con esta solución. Lo mismo se aplica para la ventana norte. ¿Lo hacemos? Para que no te quedes con la duda, lo hacemos. Acá vamos a trazar una ventanita norte. Ya digamos que tiene las mismas medidas de la ventana sur. Acá está. ¿Ves? Ahí está, tenemos una ventanita norte. ¿Ya? Más que todo para enseñarte la trayectoria. Como ya tenemos estos ángulos de acá, ¿recuerdas del primer ejemplo? Los ángulos de primavera, los ángulos de invierno. Los vamos a copiar nomás, ¿ya?
para no demorarnos mucho. Borde interno, ahí están. ¿Ves? Acá tienes los ángulos de primavera, otoño, los ángulos de invierno para la mañana, y si yo hago un espejo, porque son los mismos, también los tengo para la tarde. Ya, espero que no te confundas con tanta línea que te están mareando ahí. Solamente quiero mostrártelos. Ya, ahí ve. Voy a borrar estos verdes para que no te confundas ya con tanta línea. Total, al final son los mismos ángulos que hemos tomado del primer ejemplo. Ya, de la ventana este, como te estás dando cuenta, los rayos que entran por el este son los mismos que entran por el norte. Y los del oeste son los mismos que entran por el norte también. Bueno, ¿cuál sería la solución ahí? Para el caso del moradito, del morado que está ahí, este sería simplemente la protección con un partesol. Lo estoy protegiéndolo a las 9 de la mañana. El de las 7 de la mañana casi ni entra. Este es el de las 9 de la mañana. Estoy protegiéndolo de esta manera. Y si quiero protegerlo en la tarde, también sería de la misma manera con su espejo. Porque el ángulo de las 9 de la mañana es idéntico al de las 3 de la tarde. Así sería la solución. Ahí está. Ahí estoy protegiéndolo a las 9 de la mañana de otoño y de primavera, y a las 3 de la tarde de otoño y de primavera, porque esta ventana recibe los rayos de diferentes, tanto en la mañana como en la tarde. Sin embargo, no lo estoy protegiendo en invierno. Esta sería la protección con un partesol simple. Para invierno. Las 9 de la mañana de invierno y las 3 de la tarde de invierno. ¿Qué te parece? Así se resuelven, con partesoles. Ya tú ves si lo quieres combinar con pantalla solar vertical, con partesol seccionado o girado a manera de celosía quiebraluz. ¿Ya? Mientras más nos acercamos al mediodía en la ventana norte y sur, más largo es el partesol. Mientras más nos acercamos en la mañana y en la tarde, más largo es el partesol en el este y el oeste. Por eso te digo que el partesol tiene sus limitaciones, a diferencia de la versatilidad que tiene el parasol. Ahora fíjate, si tenemos una ventana girada a 45 grados, que sea en orientaciones suroeste, noroeste, noreste y sureste, nos vamos a encontrar con un caso así. No siempre se va a poder resolver con un partesol. Tendríamos que poner un partesol de tal manera que obstaculice el rayo en su respectiva, en la inclinación que nos ha indicado, pues, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, yo he puesto 68 grados, ¿no? Estaría protegiéndolo en las tardes de verano, hacia el ocaso. Estaría protegiendo este partesol. Ya, por ejemplo, en las mañanas, más cerca al mediodía, también protege. Lo que te trato de decir es que tienes que ubicar la casa si es que tienes una ventana girada a suroeste, noroeste, noreste y sureste, o sea, los otros 4 subpuntos cardinales, para que con el método gráfico encuentres cuál es la longitud adecuada del partesol.
¿Ya? Si tuvieras un caso así, con una ventana girada, que sí se puede resolver con parte sol. Pero te vuelvo a repetir, lo ideal sería que combines tanto esta solución, este dispositivo de control, con este dispositivo de control. ¿De acuerdo? Nos quedamos aquí entonces por esta sesión. Ahora te voy a dejar unos ejercicios para que pongas en práctica lo que has aprendido tanto en la sesión anterior como en esta sesión. Fíjate, lo vas a encontrar en tu carpeta del Drive, ¿ya? Son 5 ejercicios que tú los vas a dibujar en el CAD. Lo puedes trabajar en parejas. Mira bien las instrucciones, acá yo no te he puesto ningún dibujo, te he puesto las medidas y los datos. Recuerda cuáles datos necesitas para sol y cuáles datos necesitas para parte sol. Hay además algunas condiciones, como por ejemplo que en algunos, como en el caso de la ventana 2 del caso 1, la iluminación además de proteger, tienes que aprovecharla para eh, dirigirla de manera indirecta hacia el interior. Ya hemos hablado de un tipo de solución que te permite hacer eso. ¿Ya? Y en el caso 2 también tienes ventanas y mira, por ejemplo, revisa bien, lee bien, por eso detenidamente, a ver qué tan buena es tu comprensión lectora para extraer ideas, como siempre te he dicho. En el caso de la ventana 2 no hay límite de propiedad, pero la construcción debe ser estructuralmente coherente, o sea, que la solución sea coherente, bueno, que se pueda construir, que no sea exageradamente grande. Miren el caso 1, ahí tenemos un caso de que no nos podemos pasar del límite de propiedad. Lo máximo que puede volar es 75 centímetros. A ver, revisa esos ejemplos, si gustas trabájalos en pareja, resuélvelos y preséntalos la siguiente sesión. Nos quedamos aquí por hoy.